Verdaderos responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. De Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 7 de octubre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Llaman poderosamente la atención, digamos, el mensaje común que comienzan a adoptar, a repetir los aliados de Nicolás Maduro, del entonces expresidente Chávez. Lo decimos, por ejemplo, por esta declaración que ha dado el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien cumple condena, que está detenido, saben ustedes, por una de las averiguaciones en su contra, por presunta corrupción, quien es responsable, por cierto, de la entrada de Odebrecht a nuestro país. Él aseguró que Guaidó es una mentira fabricada por la intervención extranjera en Venezuela, evidentemente una declaración, y esto lo decimos a título personal, que responde a sus propios y muy personales intereses. Lo cierto es que el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, este fin de semana, en actividad de calle, admitió haber cometido errores y prometió corregirlos. Lo tomó de la COPE de España. El presidente encargado de Venezuela ha insistido en que la victoria real llegará cuando no haya niños que tengan que decidir trabajar o estudiar. Ha afirmado este sábado que aunque durante su gestión ha habido grandes victorias políticas diplomáticas, estas no han sido suficientes para acabar con la crisis política, económica y social en la que está sumida la República, la nación. Vamos a decir que ganamos cuando recuperemos nuestro país. Y habló de anuncios, habrá que ver. Maduro también hizo lo propio con el tema de los anuncios, esta vez en materia económica, supuestamente. Habrá anuncio para los trabajadores. Al respecto vamos a hablar ampliamente porque muchos se preguntan si habrá o no un nuevo aumento salarial en este proceso hiperinflacionario. De poco seguramente va a servir, y esto también lo decimos nosotros. Él prometió acciones en los próximos días para los trabajadores. Nada dijo, por lo que pudimos leer, con relación a el informe de la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo, que le exigió liberar a empresarios y sindicalistas encarcelados en nuestro país. Un informe durísimo, con detalles acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela, con una denuncia que inició en su momento Fede Cámaras. Vamos a ver si tenemos, bueno, el primer invitado me dice que lo tendremos en unos minutos, pero en tanto comenta. Ok, entendí yo mal. Ricardo Cusano es presidente de Fede Cámaras, gracias por atendernos, muy buenos días. Está en tu programa. Un gusto conversar con usted. Le pediría una primera reacción de su parte acerca de estos anuncios económicos para los trabajadores que promete Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Bueno, si las premisas de los anuncios y las decisiones son las mismas con las cuales se crearon este desastre económico y social que estamos viviendo, bueno, no tendremos ningún tipo de efecto. Ahora, si las medidas van basadas en la restitución de la constitucionalidad, la institucionalidad, el consenso, el respeto a la disidencia, la posibilidad de tener unas elecciones donde la ciudadanía pueda elegir su futuro,
pero sobre todo donde los ganadores respeten a los perdedores en un marco de civilidad. Bueno, entonces se podrían a generar confianza para que las medidas económicas entonces pudieran ser sustentables en el tiempo y se salvaguarde el poder de compra del salario del venezolano y se reactive la actividad productiva. De esto no ser así, bueno, es más de lo mismo, ¿no? Lo cierto es que a estas alturas, y lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿cuánto puede incrementar el salario el equipo de Nicolás Maduro para hacer frente al proceso hiperinflacionario en nuestro país? Ahora mismo el mínimo está por el orden de los $2 mensuales, lo escuchamos. Mira, el verdadero problema del salario mínimo lo tiene el sector público. El sector privado, en líneas generales, de hace mucho tiempo paga mucho más el salario mínimo. El verdadero problema es que en Venezuela ya no importa lo que pagues, porque la hiperinflación, la falta de políticas públicas que reactiven la microeconomía y políticas macroeconómicas que eviten el déficit fiscal, que una política monetaria que no genere hiperinflación y, por supuesto, la reactivación del sistema petrolero que permite ingreso de divisas para potenciar entonces las políticas cambiarias, no son armónicas, y eso al final lo que coloques el salario, si eso no lo tienes organizado, el salario no rinde para nada. Hoy Venezuela en divisas es más costosa que otros países. Imagínate hablar de los bolívares, que poder de compra es casi nulo, ¿no? Bueno, yo le pregunto acerca de este informe de la Organización Internacional del Trabajo. Comentábamos la semana pasada que probablemente es el documento más duro que hemos leído de esta institución sobre nuestro país. Entre otras cosas, ellos le exigen al equipo de Nicolás Maduro liberar empresarios, trabajadores encarcelados en Venezuela, luego de hacer un inventario a propósito de las amenazas, la persecución, la estigmatización, la intimidación y otras formas de agresiones contra personas y organizaciones en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, no solo exige la liberación de sindicalistas que están presos sin ningún tipo de procedimiento jurídico, legal, sino que además reflejan la dura realidad que vive Venezuela, donde no hay independencia de poderes públicos, donde la fiscalía no es capaz de presentar pruebas fehacientes en un caso porque prevalece la parte ideológica y en algunos casos hasta la mentira, donde se deja muy claro que el ejercicio sindical y de representación gremial en Venezuela es de alto riesgo. Esto entre otras cosas. Lo que no es menos cierto es que en 100 años de la OIT es el informe más duro que se ha visto en contra de un Estado. Y sabemos que tiene que retirarse, pero yo le preguntaría acerca de esta advertencia que hace la institución en caso de que el equipo de Nicolás Maduro no responda en los próximos 90 días. Esto podría llegar a la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué puede decirnos brevemente? Bueno, son instancias que ahora la misma OIT, en la próxima reunión de noviembre, comenzaremos a entender las consecuencias de esto. Lo que no es menos cierto es que también es una carta que le pone a la voluntad política una solución y un apoyo técnico a partir de hoy. Si quisieran, desde hoy pudiesen haber una construcción de soluciones de la mano de la comunidad internacional, en este caso de la OIT, no solo para políticas del trabajo, sino para todo un entramado legal que obstaculiza la producción nacional, las plenas libertades y, en consecuencia, una sana relación laboral en el país. Gracias, Ricardo Cusano, por atendernos, acompañarnos. Presidente de Fedecámara, sabemos que tiene que retirarse. Expresando opinión y análisis acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica y esta declaración que ofrecía Nicolás Maduro en el marco de la visita del premier ruso a nuestro país. Él decía que en los próximos días iba a tomar acciones a favor de los trabajadores. En fin, huelgan los comentarios, pero ya muchos adelantan que seguramente se trata de un aumento salarial, pero hay que hacer la acotación. Él dice que intentará activar mecanismos para proteger a los trabajadores en Petros, esta moneda o, digamos, fantasía que se creó el equipo de Nicolás Maduro
unidad de cuenta que no existe, que no es posible transar. Habrá que ver si a partir de, digamos, esa iniciativa intentará dar algún beneficio a los trabajadores en pleno proceso hiperinflacionario, en momentos en los cuales el salario mínimo y las pensiones equivalen a $2 mensuales, no por hora, ni diarios, ni semanales, mensuales. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y a propósito de esta decisión de la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país,
Se suma a nuestra mesa de debate Pablo Zambrano, quien forma parte de FETRASalud. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Sí, Pablo Zambrano, buenos días. Buenos días, gracias por el contacto. Pues mucho interés de conocer su reacción inicial a propósito de este informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Ha exigido la excarcelación de empleados y trabajadores encarcelados en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sí, aparte de que ya había un pronunciamiento de la alta comisionada de los derechos humanos, demuestra la situación de los derechos humanos en Venezuela. Ahora sale el informe de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver con violaciones de los convenios suscritos por el país ante la Organización Internacional del Trabajo. Hay una violación flagrante. Debo destacar que en 100 años que tiene este organismo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la 13ª sanción, o sea que se establece una comisión de encuesta que es la mayor sanción para un país, y en este caso le correspondió a Venezuela, porque sí ha demostrado el talante, digamos, de violación a acuerdos importantes como el 26, que tiene que ver con la fijación del salario mínimo, y lo tenemos presente. Pues hoy en día Venezuela es el país que tiene el salario más bajo del mundo, o sea, $2. Eso es vergonzoso. Inclusive países como Haití están muy por encima. Estamos hablando de que Haití tiene un salario mínimo de 75 dólares al mes, y aquí son $2 al mes. Pero además de esto, el convenio 144, que precisamente habla sobre el diálogo social, que no existe en Venezuela. Es simplemente la palabra de Maduro, que dice que él habla, que él dialoga, pero él habla con él mismo y será con los que lo rodean. Porque hasta ahora, si este país hubiera diálogo, hubiera entendimiento, no tuviéramos en una crisis tan profunda como la tenemos. Y el 87, que tiene que ver con la persecución, la violación de los derechos de los trabajadores, derechos humanos fundamentales, en la contratación colectiva, que el año pasado con el cambio del cono monetario fue prácticamente suprimida. Le arrebataron a los trabajadores sus cláusulas económicas y sociales. Pero además de esto, el encarcelamiento de dirigentes sindicales, caso específico de Rubén González, quien está siendo juzgado por un tribunal militar, a pesar de que eso lo prohíbe la Constitución militar, y fue condenado porque supuestamente ultrajó a las Fuerzas Armadas. Imagínate tú, Rubén González logró ultrajar a las Fuerzas Armadas Nacionales. Son cosas que nadie puede entender, ni en Venezuela ni en el mundo. Pero además de esto, la intervención del Estado en los asuntos sindicales. Una organización sindical, para hacer un proceso electoral, tiene que ser autorizado por el CNE cuando son órganos privados. El sindicato es un órgano privado, es un órgano de los trabajadores que tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones y resolver sus situaciones, digamos, de acuerdo a los estatutos que tiene cada organismo sindical. Entonces, hoy en día, esos dos informes, tanto el de la alta comisionada de los derechos humanos y de la OIT, dejan muy claro el talante autoritario, totalitario, y la persecución y las violaciones a los derechos humanos, tanto de los ciudadanos venezolanos como del pueblo trabajador. Menciona varios temas nuestro invitado. A propósito del salario, la Organización Internacional del Trabajo, evidenció los alegatos de exclusión, de diálogo social, efectivamente la ausencia de consulta tripartita, en particular en relación con la fijación del salario mínimo, incluso la aprobación sin consulta de incrementos de sueldos en nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto, tomando en cuenta lo que ha dicho una vez más Nicolás Maduro de
supuestas medidas económicas que se van a anunciar para proteger a los trabajadores. Muchos asumen que viene un nuevo incremento salarial. Claro, él dice que estas medidas van a incluir la figura del petro. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, debo decirte que en agosto del año pasado, hace un año y un mes aproximadamente, Maduro fijó y utilizó el petro como base para fijar el salario mínimo. En aquel momento inclusive hubo la paridad del dólar paralelo y el dólar oficial, o sea, los dos se convirtieron en criminales, porque ellos mencionaban que el dólar paralelo era criminal. Hubo la paridad y se nos fijó un salario mínimo de $30 al mes, de acuerdo al petro. Pero posteriormente a eso, como se fue deteriorando, entonces inventaron otro petro, que no es el que ellos utilizan, digamos, de acuerdo a la fijación del dólar oficial. Es otro que hicieron para los trabajadores, que es mucho más bajo, que en este momento son 80.000 bolívares, y por supuesto, como ganamos la mitad de esa fijación, bueno, tenemos un salario mínimo de 40.000 bolívares. Eso se perdió en el tiempo. No mantuvieron la política, inclusive se tomaron medidas económicas que a la final fueron acompañadas por supuesto precios justos, que eso tampoco se cumplió. Entonces hoy en día, ¿qué tenemos? Que se deterioró el salario, que no lo mantuvieron, que cualquier aumento que esté por debajo de los $30 en este momento es regresivo, sería regresivo, y fijarlo de nuevo simplemente nos daría la razón a nosotros si utilizan el petro, el oficial, ¿verdad? Que nos llevaría a un salario por lo menos, digamos, entre 30 o un poquito más de dólares. Entonces nos daría la razón a los trabajadores sobre esa deuda que se arrastra desde agosto del año pasado, ante un hecho concreto de que se fijó un salario que se perdió y que por supuesto causa incidencia en todas las cláusulas económicas y sociales que aún mantenemos, y por supuesto nos daría la razón de que no podían eliminarse las cláusulas económicas que nos arrebataron en aquella época, y se crearía una deuda social con los trabajadores, una deuda de los contratos colectivos reales que teníamos nosotros para el momento, que eran cláusulas que habíamos conquistado a través de la lucha y que de un solo plumazo nos fueron arrebatadas. Hoy en día nosotros consideramos que Maduro es incompetente en materia económica, lo ha demostrado, y por supuesto es incompetente en materia salarial. Ahora le pregunto a Pablo Zambrano, ¿cuánto puede incrementar el salario mínimo el equipo de Nicolás Maduro para hacer frente al proceso hiperinflacionario? Como usted lo comentaba, una de las referencias es el incremento del año pasado. Allí se prometieron villas y castillas a $30 mensuales. Hoy es menos de $2 mensuales en nuestro país. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen si esto se llega a concretar, tomando en cuenta que van a utilizar como referencia, al menos a la luz de lo que se dijo este fin de semana, esto del petro? ¿Qué puede decirnos? Bueno, la expectativa es ninguna, porque no es competente Maduro en materia económica, eso está más que demostrado. Maduro ha dicho en muchas oportunidades que él mismo se va a ocupar de la finanza, y desde que dijo esa palabra, el país lo que ha ido es deteriorándose. No hay productividad en Venezuela. Cuando la bolsa esa que dan de los CLA, bueno, los productos, la gran mayoría son importados, o sea que aquí el gobierno mantiene a los empresarios de otros países y los de aquí son lo peor. No hay una política económica clara que nos diga a los venezolanos que vamos a salir de esta crisis, y por supuesto los venezolanos seguirán buscando en otras latitudes un salario justo, porque vemos que en Colombia el salario va avanzando de acuerdo a la inflación. En Bolivia, que es socialista, en este momento el salario mínimo son $310. Entonces, tomando en cuenta los estándares internacionales y por supuesto el artículo 91 de la Constitución de la República de Venezuela, bueno, el salario justo
en Venezuela en este momento debería estar por el orden de unos $400. Pero eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque el gobierno acabó con la economía venezolana, acabó con la productividad. Las empresas nuestras se han ido infinidades de empresas, son más de 7.000 empresas que se han ido de Venezuela. Y el sector público, por supuesto, está manteniendo empresas que en este momento no están funcionando. Pongo un ejemplo, las empresas básicas de Guayana tienen un 100% de paralización, la CanTV un 70%, la electricidad vemos que en Venezuela se va la luz a cada momento. Esto es un desastre lo que hay en el país y por supuesto es incompetente Nicolás Maduro en materia económica y por ende los trabajadores tenemos que ir a la búsqueda de un profundo cambio para recuperar este país y llevarlo a la Venezuela que queremos, que es una Venezuela de progreso. Ahora, corrijo, señor Zambrano, usted habla de 7.000 empresas, seguramente será en los últimos meses o en lo que va de año. Fede Cámaras reveló justo en julio de este año que 370.000 compañías habían cerrado durante las 2 décadas del chavismo en nuestro país. ¿Aló? Sí, no, le decía que muchas más empresas han cerrado lamentablemente a lo largo de estos 20 años. Señor Zambrano, ¿qué hacer desde la institución a la que usted pertenece, digamos, protestas del sector salud? Una vez más la semana pasada y le traslado inquietud que he compartido con otros dirigentes sindicales porque ha sido imposible unificar esa lucha por la situación laboral generalizada que afecta prácticamente a todo nuestro país. Lo escuchamos. Sí, hay un problema en el movimiento sindical y digamos en el movimiento político que no termina de dar con esto de la unidad, o sea, una unidad real para enfrentar la crisis. Bueno, se está volviendo a hacer un nuevo intento desde los distintos partidos, desde el Frente Amplio, desde el movimiento sindical, en la búsqueda de esta unificación que todos tenemos que entender que es una gran necesidad para el país. O sea, que todos vayamos en un camino, no que hagamos lo que otros quieren o lo que quiera fulano, no, es que nos pongamos de acuerdo en lo que coincidimos y apartemos en lo que no. Y vayamos a la recuperación del país. Ya es insoportable vivir en Venezuela. Ya no se puede en Venezuela trabajar porque cuando prestas un servicio 30 días, bueno, te dan como contraprestación $2 que representan 40.000 bolívares. Sobre todo en el sector público, porque el sector privado ha ido ajustando los salarios, pero en el sector público se ha hecho imposible. Los maestros no pueden vivir con dignidad. Los trabajadores de las empresas del Estado no pueden vivir con dignidad. Los trabajadores del sector público, la salud, cualquier ministerio que hablemos, no pueden vivir con dignidad. Inclusive, ahora hay otra migración. Los trabajadores abandonan los cargos y se van a la economía informal. Los que no se quieren ir del país. Viajan a Colombia, traen mercancía, venden en Venezuela, compran allá y venden en Venezuela. O sea, la gente ha buscado formas, una dolarización de facto, que es la economía que ha buscado el propio pueblo, o sea, una moneda fuerte porque la moneda nuestra no vale nada, lamentándolo mucho, tiene hasta el nombre de nuestro libertador. Pero es la situación real. ¿Qué debemos hacer? Seguir en la lucha, unificarnos, inventar para poder salir de esta pesadilla que vive en este momento nuestro país. Señor Zambrano, ¿qué incidencia ha tenido, en su opinión, el factor miedo para entender la imposibilidad de coordinar acciones desde el sector sindical en nuestro país ante esta situación que, como usted ha dicho, es insoportable en Venezuela? Lo escuchamos. Sí, el factor miedo juega un papel muy importante porque el gobierno, o sea, tú sales aquí en Venezuela a la calle y consigues por todos lados alcabalas de distintos gente, si haces una movilización, te caen todos los organismos que tiene organizado el gobierno, desde el FAE hasta el DIGESIN, la PNB, el SEBIN, o sea, están ahí al acecho
de la persona que ejerce ese derecho universal que es el derecho a la protesta. Eso es un factor, pero también la equivocación en algunas políticas que se realizan y entonces llevan a la decepción, en este caso del pueblo venezolano. Ahorita la gente está a la expectativa. El que vive en los barrios venezolanos, sobre todo aquí en Caracas, está en resistencia. Él se baja caminando del barrio, sube caminando, trata de gastar lo menos posible en pasaje porque si no se le va todo el ingreso que tiene. Ese está esperando el momento, no digamos un líder mesiánico, sino el momento definitivo. Y eso tenemos que entenderlo los dirigentes. Eso mismo pasa con la clase trabajadora. Tenemos que hablarle mucho al pueblo venezolano, al pueblo trabajador, para que entienda la importancia de la lucha pacífica, de que todos unidos practiquemos la exigibilidad de los derechos y, por supuesto, tomemos el rumbo, que el rumbo de la calle, el rumbo de la protesta, para que hayan y se produzcan los cambios en Venezuela. ¿Qué políticas han generado decepción, señor Zambrano? Bueno, nosotros, dentro de lo que puede significar la política, nos hemos mantenido permanentemente en la lucha, sobre todo nuestro sector, el sector salud. Dentro de lo que significa, nosotros hemos desarrollado una política de alianza con otros sectores importantes como el del magisterio, y hemos visto en lo que va de este año cómo ha venido fluyendo, digamos, la protesta de los trabajadores. La protesta de los trabajadores que en el 2018 y el 2017 tuvo un efecto político claro. Desde el sector salud fuimos la vanguardia del pueblo venezolano. Y ahora, ¿qué falta? Bueno, la unificación con los partidos políticos, el movimiento sindical y el pueblo de a pie, que nos entendamos, que haya un gran pacto, un pacto de abajo hacia arriba para lograr el cambio que necesita Venezuela. ¿Qué pasó, señor Zambrano, con ese anuncio de paros escalonados de cara a una huelga general? Ahí, bueno, eso lo discutimos inclusive en una oportunidad. En Venezuela, eso que le dicen paro técnico, que existe en todas las instituciones, eso es simplemente un paro patronal. Es producto del fracaso de las políticas económicas y la incompetencia del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, a nosotros nos hablaron no hace mucho un paro en salud, pero ¿cómo nosotros asumimos un paro que es del gobierno cuando el 75% de los hospitales está paralizado? O sea, los servicios no funcionan, los equipos no funcionan, no hay medicamentos, la infraestructura es deteriorada. Entonces, ante ese hecho, nosotros hemos ejercido el derecho a la protesta. Ahora, para terminar de paralizar el país, ir a un paro cívico nacional o a una huelga, tiene que haber entendimiento con los empresarios. O sea, si nosotros vamos a ir a un proceso de este tipo, entonces no puede haber negocios abiertos, tiene que haber un entendimiento con el transporte. Pero aquí los transportistas cobran lo que le da la gana. Aquí no hay, aquí fijan el pasaje, pero ellos fijan el de ellos sin tomar en cuenta las necesidades del pueblo. Y con los empresarios que han llegado a un acuerdo, pues cuando se le habla de este tipo de acciones, ellos simplemente se apartan. Entonces tiene que haber un gran acuerdo nacional donde todos nos pongamos de acuerdo para buscar una salida a esta crisis tan profunda que vive el pueblo venezolano. Pablo Zambrano, gracias por atendernos y acompañarnos estos minutos. Él es representante de FETRASalud, expresando opinión y análisis acerca del tema que desarrollamos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, supuestos anuncios que van a favorecer, y estoy citando a Nicolás Maduro, los trabajadores, utilizando como referencia el petro, esa figura que se crearon, bueno, que no ha tenido viabilidad.
Pero en todo caso, en el marco de esta serísima denuncia, un durísimo informe emitido por la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo a propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país, simplemente para subrayar lo que ha ocurrido con el sector privado en Venezuela, producto de este modelo, y esto lo decimos a título personal, que se han empeñado en imponer a la fuerza, que ha fracasado en todas partes del mundo. La economía venezolana ha experimentado el cierre de 370.000 empresas privadas en los últimos 20 años, el 60% de las que existían en 1998. Antes de la llegada del chavismo al poder. Esa afirmación la hizo Ricardo Cusano durante el aniversario de Fede Cámaras, aniversario de la Asamblea número 75. Él indicó que en Venezuela en 1998, para que se hagan una idea, había 620.000 empresas. Hoy apenas quedan abiertas 250.000 empresas en nuestro país. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y hablamos acerca de lo que está ocurriendo con los trabajadores en el marco de este informe de la Organización Internacional del Trabajo, de la Comisión de Encuesta sobre nuestro país. Probablemente, y lo decíamos a título personal, el documento más duro que la OIT ha emitido sobre Venezuela. Allí, entre otras cosas, han pedido al equipo de Nicolás Maduro la liberación de trabajadores, de sindicalistas encarcelados en Venezuela. Uno de los casos emblemáticos que repite prácticamente en todos los foros internacionales tiene que ver con Rubén González, de Ferrominera del Orinoco. Claver Rangel nos acompaña. Gracias por atendernos, periodista desde Guayana, trabaja en varios portales. Clavel, como siempre, muy buenos días para ti. Muy buenos días, Mariale. Como lo has dicho, ¿sí? Adelante, te escuchamos, te escuchamos. Bueno, que como lo has dicho, este informe de la OIT, de esta comisión de encuesta, que era el año pasado, había mucha expectativa sobre esta designación, porque este es como el máximo recurso de investigación que designa la OIT. Solo ha hecho, si no me equivoco, 9 en su historia, y que se suma Venezuela después de Zimbabue es como relevante en una decisión como esta. Es la segunda vez que la OIT exige la liberación inmediata, porque así dice, de Rubén González,
y entre otras recomendaciones, de las 13 recomendaciones que da, digamos, la que más, una de las que más tiene peso es esta exigencia de que se libere a Rubén González, pero también a Rodney Álvarez, que es un trabajador de Ferrominera que está preso desde 2011 en condiciones muy precarias, un trabajador humilde, que su familia vive en Ciudad Piar, tiene muchas dificultades para movilizarse y él ha estado en varias prisiones del país con un deterioro de su salud muy grave, y que bueno, que varias organizaciones de derechos humanos también han sumado a Rodney, y este es como un logro del movimiento de los trabajadores que Rodney finalmente aparezca ante instancias internacionales como uno de los casos también emblemáticos de la criminalización de la protesta. Quisiera tu comentario sobre el caso de Rubén González, porque no es la primera vez que está detenido. Lo que ha llamado más la atención de la comunidad internacional, incluyendo de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, es que en esta oportunidad ha sido procesado por tribunales militares. ¿Qué puedes decirnos? Sí, la primera vez fue en 2009, fue ante un tribunal civil. Los trabajadores de Ferrominera empezaron una huelga en ese entonces, y la decisión de los tribunales en aquel momento, y sobre todo el Partido Socialista Unido de Venezuela, había una pugna muy fuerte por el control de Ferrominera en aquel momento, y todavía la hay. Decide esto con claros elementos de intromisión dentro del Poder Judicial estatal. Luego de la decisión de la OIT, eso fue en 2009, en 2011 la OIT se pronuncia, exige la liberación también de Rubén González. El tribunal sentencia a Rubén a 7 años de prisión, y al día siguiente, sorpresivamente, el TSJ anula la decisión y comienza un juicio en Caracas que finalmente lo da por inocente. Concluye el juicio, lo asistió Provea, uno de los abogados de Provea, y bueno, lo declara inocente. Casi 8 años después, Rubén continúa al frente del sindicato de Ferrominera, comienza otra protesta el año pasado después de la anulación de las tablas salariales, de las escalas, y como varios dirigentes sindicales en el país, comienza también una protesta dentro de Ferrominera. Se genera un forcejeo en Ciudad Piar, y luego lo acusan de ultraje en centinela, que es un delito que está tipificado, un delito muy antiguo, del año 70, y que, bueno, se comienza a usar en la acción de Chávez para criminalizar también a los dirigentes sindicales. Con esto, nuevamente ya va a cumplirse 1 año de detención, procesado en un tribunal militar, ahora más grave que la primera vez, y él está en la cárcel de La Pica, en la cárcel militar, una cárcel que está adyacente a la cárcel de La Pica, y con esta decisión veremos si se repite el patrón de 2011, cuando la OIT se pronunció y hubo, digamos, un movimiento del Poder Judicial. En este caso no ha habido hasta ahora ningún pronunciamiento por parte del TSJ, pero esto ha como animado a los dirigentes sindicales del movimiento de trabajadores en el país, que ha hecho fuertes intenciones para que Rubén González nuevamente aparezca ante este escenario tan importante como lo es la OIT para el mundo del trabajo, porque el gobierno el régimen de Maduro comparece ante estas instancias y tiene que responder por este caso. Claro, nos llama la atención, el informe da cuenta de varias detenciones de dirigentes sindicales de las empresas básicas, menciona Ferrominera, pero también la CBG, Benalum. Yo quisiera dar tu comentario en torno a este tema. ¿Qué ha ocurrido con estas empresas luego de la política que se ha adelantado durante los últimos 20 años, que ha motivado tantas protestas en el sur del país? Te escuchamos. A nuestro parecer, incluso digamos, la intromisión de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia en las elecciones en general, las elecciones de elección popular, comenzó con las gremios y comenzó con los sindicatos como un modo de ensayo. Comenzó en el 2013 cuando los dirigentes del sindicato de SUTI es, como saben, el sindicato más importante, uno de los sindicatos más importantes de Venezuela, de la siderúrgica, que impulsó el movimiento matancero en el país, líder del movimiento sindical también.
hubo una fuerte lucha para que se dieran estas elecciones porque el CNE quería involucrarse, los trabajadores logran resolver esa diatriba, esa pugna interna que había entre varias planchas y partidos, especialmente el PSUV que no quería que se dieran estas elecciones, y luego la Sala Electoral paraliza estas elecciones diciendo que hay unas irregularidades y que etcétera, no se podía completar. Desde entonces no hay elecciones. Con ese antecedente y posteriormente la imposición de un contrato colectivo comenzó prácticamente el aplanamiento del movimiento sindical en Guayana, como un modo también, al chavismo le costó mucho esto, estuvo trabajando en ello prácticamente desde 2006, 2007, es cuando Chávez comienza con esto del control obrero, que dentro de las empresas básicas tuvo, digamos, su tarima en esto del Plan Guayana Socialista. Y bueno, esto del contrato colectivo de Sidor y la paralización de las elecciones de Sidor terminó por anular, digamos, los liderazgos dentro de Sidor y por supuesto dentro de la región. Lo que siguió después fue continuar, también las elecciones de Ferrominera, el segundo sindicato con más afiliados en Guayana, después del sindicato de lo que quedaba, el sindicato de la construcción, comienza también a paralizar estas elecciones y deja, digamos, al movimiento de trabajadores de algún modo acéfalo, en el sentido de que con esto el Maduro comenzó y el PSUV comenzó a impedir que los trabajadores pudiesen participar o pudiesen elegir o discutir contratos colectivos, y con esto lo que ha ocurrido en todo el país, que ha ocurrido en PDVSA también, la caída progresiva de la producción en paralelo con el aumento de la criminalización. Es decir, que quien proteste porque hay un caso de corrupción o porque no se está... Sí, te voy a pedir, Clavel, y le pido a mi equipo que te muevas lo menos posible, porque perdemos comunicación y no entendemos lo que quieres decir, pero y nos interesa mucho la explicación que estás dando sobre lo que ocurre en el sur del país. Me interesa mucho conocer cuál es la situación de las empresas básicas, que eran fuente de empleo para los trabajadores en el sur de nuestro país, incluso llegaron a ser referencia. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Te escuchamos. Las empresas básicas están operando prácticamente apagadas, 5%. Lo único que se está produciendo a niveles mínimos son las empresas briqueteras que producen este producto que tiene un alto valor en el mercado internacional, que es el hierro briqueteado, y que se produce porque básicamente lo que se está sacando de Ciudad Piar, que es el mineral de hierro, está siendo procesado por Ferrominera y se está destinando la mayor cantidad de lo que se puede procesar en Ferrominera en su más bajo nivel a las briqueteras, porque así lo ha decidido el gobierno para obtener divisas. Pero si ahora está paralizada, las empresas del aluminio están paralizadas completamente, y lo que opera es Ferrominera porque, digamos, a baja capacidad, porque bueno, es una de las operaciones que requiere, entre comillas, menos procesamiento. Es decir, es solamente sacar el material, el mineral de hierro desde Ciudad Piar y transportarlo hasta Puerto Ordaz, hasta Matanzas, hasta Palúa, y esto es lo que está operando. Sidor está paralizada, las empresas de aluminio, las 4 están paralizadas, y las condiciones de precariedad de los trabajadores son muy altas, porque desde hace unos 4 años no hay transporte, o las empresas han venido sustituyendo los transportes por perreras, o porque los trabajadores, como pasa en Minerven, se les está otorgando un bono que no es salario. No forma parte, digamos, de acá de Puerto Ordaz, pero está al sur con el tema del oro, y un mecanismo que resuelve el gobierno es pasarse, por encima de toda la ley, bonificar todo prácticamente el salario y dar como unos bonos de producción, de alimentos, de asistencia, que lo que hacen es, obligar de alguna manera a los pocos trabajadores que pueden ir a ir por su cuenta para no perder esto. Los trabajadores están ganando a lo sumo 2 salarios mínimos, y esto, por supuesto, ha aumentado la migración y la pérdida de talento dentro de las empresas básicas, que fue algo que
que tomó décadas tecnificar a los trabajadores que requerían estas empresas que requerían oficios muy especializados para operar y que prácticamente fueron solamente formados dentro de esta industria, y por lo tanto no solo una pérdida de la productividad, de los derechos humanos de los trabajadores y de la región también, porque el impacto se siente, sino también, bueno, de lo que en un futuro puede significar la recuperación de estas empresas. Gracias, Clavel Rangel, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Periodistas de Guayana, trabaja en varios portales informativos, expresando opinión, análisis, compartiendo información valiosa acerca de lo que está ocurriendo en el sur del país. Y el caso de Rubén González, ferrominera, que sale a relucir prácticamente en todos los foros internacionales. De hecho, la Comisión de Encuesta tomó nota en su informe sobre nuestro país de las declaraciones que ofreció Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien expresó su rechazo, su condena a la sentencia contra el líder sindical Rubén González a 5 años y 9 meses de prisión por un tribunal militar el 13 de agosto por hechos ocurridos en el ejercicio de su activismo sindical. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. La doctora Suecia Luna, médico cirujano con posgrado en traumatología y ortopedia, te consulta, opera, implanta prótesis, aplica tratamientos y terapias a niños y adultos. Acércate a la avenida Francisco de Miranda frente a los Cortijos de Lourdes, edificio Sandra, mezanina, oficina 1, o solicita tu cita al 0424-142-6444. Recuerda, tu salud primero, pero con una profesional de primera. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Al cierre de lamentar la muerte del intelectual venezolano, aunque nacido en Italia, Antonio Pasquali, quien, por cierto, fue experto en el caso de Radio Caracas Televisión, que ganó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él dijo que esa decisión del gobierno de cerrar RCTV en su momento no solo fue una agresión a la disidencia, sino el lanzamiento de una bomba de racimo sobre un sistema que en ese momento era el favorito de la población venezolana. Lamentamos su desaparición, nuestras condolencias a familiares y amigos. Nos despedimos y lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos por todos los medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras
RCR,